Imagina lo siguiente. Estás jugando al fútbol, saltas y al caer pisas mal, se te tuerce el tobillo y te rompes el peroné. Así que tienes que asistir al médico. En este caso, yo asistí, que es algo que me sucedió, a urgencias. Pero normalmente, si te duele la cabeza más de lo necesario, si tienes cualquier tipo de problema, vas al médico a través de una cita, una reserva de un horario. Normalmente el médico de cabecera, aquí en España, puede tardar 2, 3, 4 días, incluso a veces una semana, dependiendo de la carga de trabajo que tengan los médicos. Hasta ahí todo normal. Yo creo que así sucede en la mayoría de los países del mundo. Así que cuando te han dado la cita para dentro de 3 días, asistes a la hora que te digan. Normalmente, pues vamos a decir que son el jueves a las 11:35 de la mañana. Te presentas allí en el médico a las 11:30 para ir con un poco de tiempo. Y empieza a pasar el tiempo. Estás en la sala de espera, el tiempo pasa, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Ves que hay mucha gente por allí y que también están esperando. Y empieza a decir uno, yo tengo cita a las 11:20. Tú la tienes a las 11:35. Así que sabes que tienes que esperar. Pasa el tiempo, pasa media hora, pasa una hora, pasan incluso 2 horas y la gente va pasando hasta que por fin te toca. Esto hace que las salas de espera, las citas, los médicos, el sistema de salud se empieza a colapsar, porque en lugar de darte cita para mañana, te la tienen que dar para dentro de 3 días, luego para dentro de una semana, y esto es un verdadero problema. ¿Cómo se soluciona esto? Si cada vez hay más demanda y el número de atención de médicos es el mismo o se reduce, entonces ¿cómo se soluciona este problema? O si realmente tiene solución. La respuesta es sí. Y normalmente se soluciona a través de estrategias de productividad. En concreto, buscando el cuello de botella. Esto pasa en negocios, te pasa en tu vida, te pasa con tus hábitos, con tus acciones. Entonces, ¿cómo podemos detectar un cuello de botella y qué es exactamente un cuello de botella? De nuevo, volviendo al ejemplo del médico. Para detectarlo tenemos que observar, tenemos que ver qué es lo que pasa, por qué se da la situación en la que hay a lo mejor 15 pacientes por la mañana y se alarga en el tiempo y en lugar de darte a la hora que te han dado, pues tienes que esperar 2 horas más. En primer momento, lo primero que tenemos que ver es que si se están dando más pacientes de los que puede recibir esa persona o ese médico en particular o el especialista o lo que sea. Hasta ahí bien, pero la solución no suele estar ahí, no suele estar en si se está ajustando bien el horario y el tiempo necesario, suele estar en el propio proceso de la solución, en este caso, al problema médico, en la atención médica. Y aquí es donde detectamos ese cuello de botella si prestamos atención. Que en este caso, si tú estás en con un médico mientras está atendiendo a un paciente, ahí es donde tenemos que investigar qué está pasando en la acción. Aunque también se puede analizar el antes y el después de ese proceso en el que estamos trabajando para optimizar la productividad. Cuando entramos al médico, entra el paciente, se sienta y empieza a contarle qué le pasa. El médico lo que suele hacer es tomar notas, apuntar en el ordenador qué es lo que pasa. Y después, tras analizar al paciente, saca un diagnóstico y el paciente se va con su diagnóstico y con las acciones que tiene que realizar, ya sea medicamentos, ya sea reposo, ya sea cambiar estilo de vida, ya sea ir a otro especialista o lo que sea. Hasta ahí todo bien. El proceso luego vuelve otra vez para reservar otra cita para el especialista, para volver dentro de 15 días, como es mi caso, que tengo que volver a hacer una radiografía dentro de otras 2 semanas, etc. Vale. ¿Por qué el médico ha tardado, en lugar de 5 minutos, que podría haberlo hecho si es productivo con el tiempo, en casos obviamente en los que se puede hacer eso, en lugar de 5 minutos, ha tardado 25 minutos? Y ahí es donde tenemos que investigar en dónde se va el tiempo.
Y en el caso del médico, si te fijas, seguramente si lo piensas te darás cuenta, el tiempo, el 80%, ese famoso 80-20, se va en escribir lo que el paciente le está diciendo y en escribir el diagnóstico. Es decir, en lugar de estar el médico atendiendo al paciente, haciéndole las preguntas adecuadas, investigando si tiene algo roto, tocando las zonas oportunas, etcétera, o investigando si hay más síntomas con el palito este que te ponen en la boca, con los ojos y la luz, bueno, todos esos procedimientos, en lugar de hacer eso, que también lo hará, pasa el 80% del tiempo escribiendo en el ordenador. Un médico no debería estar escribiendo. Escribir es algo que puede hacer un becario o que puede hacer una máquina y una inteligencia artificial en función de una conversación. Recordemos que no hablamos de una tecnología súper sofisticada, bueno, que lo es, pero que no es tan cara como, por ejemplo, equipos de radios X, de ecografías. Hay millones de euros invertidos en hospitales y en maquinaria. Sin embargo, aquí es donde está el cuello de botella cuando investigas un poco a nivel de productividad. Los médicos dedican 15 minutos de los 20 que están con un paciente a hacer una tarea que podría hacer tu propio móvil encendiendo ChatGPT para que capte toda la voz, todo lo que se dice y luego generar un informe en apenas nada. En 5 segundos tienes el informe escrito. Sin embargo, esto no se está haciendo. Se está invirtiendo el tiempo en tecnología, que está muy bien, que ahorra mucho tiempo, que ayuda a las personas, pero el cuello de botella del problema sanitario de las listas de espera está en el tiempo que pasa el médico escribiendo en lugar de que lo haga una inteligencia artificial. En este caso hay cualquier otra solución que pueda darse, pero en este caso una inteligencia artificial que tienes en tu móvil, que una tecnología que es súper económica, que se podría implantar inmediatamente, porque todas las personas, simplemente el médico o llega a un acuerdo, el gobierno, sanidad, con ChatGPT, con Gemini, con cualquier otra herramienta, para hacer un plan. Si yo estoy pagando, o tú puedes pagar 20 euros, o sin pagar incluso se podría hacer también, que hay una solución muy económica, fácil de implementar, para que el médico pase no tenga que escribir nada. Ahorre ese 80% del tiempo. Elimine ese cuello de botella inmediatamente para hablar con el paciente, hacerle las preguntas adecuadas, darle el diagnóstico y el informe te lo genera la tecnología. Y cuando esto pasa, ese 80% del tiempo que invierte el médico en escribir, lo puede dedicar una parte, porque no es necesario dedicarle tampoco el 80%, porque además los médicos, otra solución podría ser que aprendieran sobre mecanografía, que aprendieran mecanografía para escribir, no como escriben con un dedo, que tardan 10 minutos en escribir un párrafo. Esa podría ser otra solución, pero con la tecnología se puede solucionar ese problema muy fácilmente hoy en día sin tener que hacer que todos los médicos reciban una formación de meses sobre algo para lo que no necesitan aprender, porque lo puede hacer una máquina y en este caso una inteligencia artificial. Si ese proceso, ese tiempo dedicado a algo que no es necesario, lo pueden dedicar a otra cosa o directamente eliminar esa tarea, se soluciona el problema de las listas de espera. Y eso se soluciona buscando estos cuellos de botella, que en este caso está en que el médico se dedica un 80% del tiempo para atender al paciente a escribir a una pantalla, a no dedicarle al tiempo y a las preguntas adecuadas al paciente, y de esos 15 minutos que está el médico escribiendo, con que le dedique 5 minutos más, porque hemos ahorrado esos 15 minutos que ya no tiene que el médico escribir, y ahora le puede dedicar 5 minutos más, en lugar de 5 minutos iniciales, le puede dedicar 10 minutos a realmente prestarle la atención necesaria al paciente. Y te ahorras 10 minutos en los que el médico estaba escribiendo. Es decir, mejoras la atención y eliminas un 50%, bueno, aproximadamente podríamos decir, de
el tiempo inservible que se dedica a, en este caso, la atención médica por paciente. Eliminando prácticamente por completo las listas de espera, el problema que hay con la atención y con la sanidad, y se podría hacer prácticamente de la noche a la mañana. Aquí también tenemos que analizar la situación y las características del propio sistema. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones yo he visto médicos o citas, gente que se dedica a dar la cita del médico, de decir, sí, mañana hay disponibilidad, pero queremos hacer ver que el sistema está colapsado, que trabajamos más de lo que trabajamos. No digo que los médicos no trabajen, no digo que esté saturado el sistema, pero en muchas ocasiones, o en al menos en alguna ocasión que yo he visto, las citas te la dan para dentro de 2 semanas para que la gente se cabre, para que la gente contrate un seguro privado, para que la gente luego pueda manifestarse. Y esto lo he visto, como había disponibilidad para el día siguiente y te dan para dentro de 2 semanas porque quieren hacer ver que tienen mucho trabajo, que están saturados. Esto lo digo por un caso puntual que conozco, que es así, que desconozco si es el día a día, pero puede pasar. Y ya no es el juzgar esa situación o que pueda pasar en otros sitios, sino me voy a la parte humana detrás de esos cuellos de botella, que puede ser un humano, el propio, con un interés particular, el que esté cometiendo este problema, o sea, el cuello de botella de este problema en caso de las citas y del colapso en la sanidad. Te he puesto el ejemplo del médico escribiendo, pero también puede haber una parte humana, un interés detrás, y esa es la tarea del análisis para solucionar estos problemas de productividad. La clave está en analizar todo el proceso, el antes, porque podría estar a lo mejor en las llamadas que no funcionan, podría estar en el propio sitio de espera que está mal diseñado, podría ser en la propia atención, en el propio proceso, podría ser la parte humana, podría ser el después. Bueno, la clave, analicemos, y ya donde va el punto de este episodio, analiza tus procesos de negocio. Analiza lo que haces en tu día a día. Y entonces, cuando lo tienes todo apuntado, dedico tanto tiempo a grabar episodios de podcast cada día o cada semana, tanto tiempo a responder emails, tanto tiempo a crear contenido para redes sociales, vídeos para YouTube, artículos para mi blog, tanto tiempo a buscar clientes para conseguir ventas. Prioricemos qué es lo importante, a qué le deberíamos dedicar más tiempo, a priori, a las ventas. Pero las ventas puede que necesitemos un proceso de creación de contenido, sistema orgánico, inversión en publicidad, conocimiento, formación. Y esto, a medio y largo plazo, puede ser más beneficioso que dedicarte a tratar de vender uno a uno o a responder emails. En cualquier caso, una vez vistas más o menos determinadas esas prioridades, tenemos que hacer esa lista y priorizar para ver a qué le estamos dedicando más tiempo. Puede que el 80% de nuestro tiempo lo estemos dedicando a responder emails, en lugar de dedicarlo a otras cosas. O lo estamos dedicando a no ser productivos porque perdemos el tiempo, porque estamos pensando, en lugar de tomar notas cada día de todos los procesos, todo lo que hacemos en nuestro día a día, para cuando vamos a crear contenido, tenemos una lista ya de contenido. Entonces, el cuello de botella, en este ejemplo, podría estar en el propio proceso que seguimos a la hora de crear contenido, que a lo mejor lo estás haciendo mal, no estás utilizando un método adecuado de productividad. Puedes estar sentándote esperando que te venga la gran idea para ver de qué hablas, en lugar de el proceso ese, repartirlo a lo largo del día para tomar notas y en el momento de crear el contenido ya tener esa lista. O puedes preguntarle a ChatGPT que investigue por ti y que te dé esa lista. O puedes automatizar procesos con inteligencia artificial, con diferentes herramientas, como tengo yo las redes sociales automatizadas con las autolistas de Metricool. Tienes un tutorial dentro del canal de YouTube, te dejo el enlace en la descripción. O tengo mis podcasts también automatizados. Tengo ahora mismo 21 podcasts automatizados. En parte, yo también grabo episodios, este soy yo grabando, Borja Girón, pero muchos episodios están con mi voz clonada
y se publican en automático sin que yo tenga que hacer nada. Yo detecté que le dedico mucho tiempo a grabar podcast y es una estrategia que me funciona para crecer y monetizar en mi negocio. Pero al tener tantos podcasts tenía muchas opciones o una gran oportunidad para ganar más dinero gracias al contenido, pero no tenía tiempo material y además no es tan rentable como otro tipo de acciones como el trabajo en LinkedIn que estoy haciendo de búsqueda de emprendedores que les pueda interesar el Club de Emprendedores Triunfers. Entonces, de nuevo, volviendo a nuestro caso particular de cada uno de nosotros, analicemos qué es lo que hacemos en nuestro día a día, si nos está funcionando bien o no, que puede ser que estamos dedicando tiempo a tareas que ha pasado un año y no estás viendo retorno económico. Esas acciones puede que a largo plazo vayan a funcionar, como es el caso del posicionamiento SEO, que ahora ya no es así, pero bueno, ejemplo, y tendremos que ver qué estamos haciendo y cuáles son esas acciones que realmente impactan en el negocio, para hacer esa lista, ver en qué estamos dedicando el tiempo, con qué estamos perdiendo el tiempo y ver si hay alguna opción para una automatización, para contratar a alguien, alguna otra solución, eliminar esa tarea, ese típico cuadrante, que podamos poner una solución. Y la solución normalmente la vamos a ver cuando generamos esa lista y esos tiempos. Así que la tarea que tendrías que realizar hoy es apuntarte cuáles son tus tareas del día a día y poner cuánto tiempo le dedicas a cada cosa. Cuando haces esto, hay, por ejemplo, algunas herramientas online que te permiten ver en el móvil, puedes ver cuánto tiempo le dedicas a cada aplicación. En el ordenador, o en el computador, o en el portátil, también puedes entrar en el panel de control o en los ajustes y ver a qué herramientas le estás dedicando cuánto tiempo. Y así puedes analizar. A Gmail le dedicas 2 horas al día, a grabar podcast 1 hora al día, a grabar vídeos y utilizar CapCut 1 hora cada día. ¿Y si alguien te edita los vídeos? Porque tú los editas. Si lo delegas, podrías estar ahorrando ese tiempo y dedicarlo, a lo mejor, a buscar clientes de forma manual porque es más productivo y te genera más beneficio. Y ese tiempo que le dedicabas antes, ahora lo tienes libre para dedicarlo a otra cosa. O directamente automatizar las redes sociales, como tengo yo y que te he comentado como Metricool, que puedes hacer tú en apenas una tarde. O automatizar la creación de podcasts, porque tienes los podcasts abandonados. O puedes crear los artículos de tu blog también con un proceso con Make automatizados o con algún plugin y se generan en automático. Todo esto parte de la base de analizar qué haces en tu día a día, cuáles son las tareas realmente importantes, en qué se va tu tiempo. Y a lo mejor tienes que hacerlo, pero podrías delegarlo, podrías buscar alguna fórmula para ahorrar mucho tiempo. Y cuando se hace esto, tu negocio cambia para siempre. Yo ahora mismo tengo prácticamente todo automatizado y me dedico, en gran parte, también incluso a automatizar el proceso de ventas, contactos, etc. Pero partí de la base de ver a qué le estaba dedicando mucho tiempo. El Club de Emprendedores Triunfes, un tiempo, al principio, estaba dedicándolo a hacer un resumen para la gente que no tuviera que entrar todos los días, verse todos los mensajes, un resumen semanal. Bueno, al principio eran lunes y jueves, al final he decidido hacerlo solo los lunes y eso lo hacía yo. Me revisaba todos los mensajes, los apuntaba y hacía un resumen semanal o 2 veces por semana y lo escribía. Eso lo automaticé. Le dedicaba 2 horas cada semana aproximadamente a hacer este resumen porque era un valor que aportaba a la comunidad. Ahorraba tiempo a la comunidad, pero me estaba generando un pequeño cuello de botella en mi negocio y en mi tiempo. Estaba aportando valor, pero estaba dedicando demasiado tiempo para el beneficio seguramente. Y si se puede automatizar, como conseguí hacer con Metrigram, por ejemplo, o con Make en un inicio, esas 2 horas me las ahorro y me las ahorro de carga mental. Ese tiempo, el beneficio lo sigue obteniendo la gente dentro del club, pero yo ahora mismo tengo más tiempo para hacer otra tarea, para dedicarlo a otra cosa más importante. Así que empieza en tu negocio a analizar esos cuellos de botella partiendo de la base de ver qué es lo que haces cada día, cuánto tiempo le dedicas y focalízate en donde más tiempo le dedicas que más
beneficio puede aportar a tu negocio, a tus clientes, a tus alumnos. Y verás cómo si haces esta tarea, encontrarás una solución. Normalmente vas a partir de la base de una automatización con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial y entonces tus resultados cambiarán por completo. Porque una vez que tienes automatizado tu negocio, gracias a encontrar estos cuellos de botella, tendrás mucho más tiempo para realizar acciones realmente que impacten en tu negocio. Espero haberte ayudado. Te dejo un enlace en la descripción con ideas, procesos y cómo yo he automatizado mi negocio por completo con inteligencia artificial y sin ella. Y espero que te haya ayudado porque si lo aplicas, esto de nuevo cambia por completo tu negocio. Y lo has obtenido esta información completamente gratis, aquí en el podcast Productividad Máxima. Soy Borja Girón, únete al Club de Emprendedores si quieres emprender acompañado y deja de emprender en soledad. Entra en triunfers.com, te lo repito, triunfers.com y además puedes probar 24 horas el club gratis sin ningún compromiso. Entras, solicitas y te unes al club durante 24 horas para que veas el podcast secreto, para que veas los tutoriales, para que veas todo el contenido, cómo está organizado por temáticas, veas cómo tengo todo montado, la inteligencia artificial por dentro, te dará ideas. Mucha gente está creando sus propias comunidades gracias a ver todo lo que estoy haciendo yo y también los mastermind, pero ya en la parte gratuita no puedes acceder a ellos. Todos los masterminds que hacemos, esas reuniones mensuales donde contamos nuestros éxitos, fracasos, problemas, dificultades, nos comprometemos con una acción, como en este caso te estoy diciendo, para multiplicar nuestros resultados. Espero haberte ayudado. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado. Gracias por compartir, por ese like y de nuevo te veo dentro del Club Triunfers, triunfers.com. Chao.